Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia fascinante y llena de giros que ciertamente los sorprenderá, el misterioso y extraordinario viaje de Wanda Maximoff, mejor conocida como la Bruja Escarlata. Acompáñenos mientras exploramos cómo una joven de Sokovia, marcada por tragedias personales, se transformó en una de las entidades más poderosas del universo Marvel, dominando el arte de la manipulación de la realidad y convirtiéndose en un símbolo de cómo el poder sin control emocional puede tener consecuencias devastadoras. Descubriremos cómo esta extraordinaria heroína pasó de ser una huérfana llena de resentimiento a una vengadora, y cómo su amor por Visión y el dolor por sus pérdidas la llevaron a reescribir la realidad misma. Un viaje que nos muestra que incluso los seres más poderosos pueden ser vulnerables ante el sufrimiento y el anhelo de aquello que han perdido. Y no olviden dejarnos en los comentarios qué personaje les gustaría ver la próxima vez. Escriban abajo y ayúdenos a decidir cuál será el próximo héroe o heroína que exploraremos aquí en el canal. Imagina tener el poder de alterar la realidad con un simple gesto de las manos. Imagina poder doblar las leyes de la física y la probabilidad a tu favor. Este es el mundo de la Bruja Escarlata, una mujer cuyo viaje está marcado por tragedias personales, descubrimientos sorprendentes y un poder tan vasto que roza lo incomprensible. Wanda no es solo una superheroína, es un nexo de posibilidades, una fuerza de la naturaleza capaz de remodelar el mundo a su alrededor. Su magia escarlata no es solo un espectáculo visual deslumbrante, sino un reflejo de los conflictos internos que definen quién es. Hoy exploraremos cómo una joven huérfana de Sokovia se transformó en una de las entidades más formidables del universo Marvel, tanto en los cómics como en el MCU. Prepárense para una historia de dolor, redención, amor y poder cósmico que trasciende la comprensión humana. La historia de la Bruja Escarlata comienza en Sokovia, un país ficticio de Europa del Este. En los cómics originales, publicados por primera vez en 1964, Wanda y su hermano gemelo Pietro, Quicksilver, nacieron como hijos de padres gitanos. Sin embargo, su origen pasó por varias retcons a lo largo de los años. Una de las versiones más significativas reveló que Wanda y Pietro eran, en realidad, hijos de Magneto, el poderoso mutante villano / antihéroe de los X-Men. Esto conectaba a los gemelos con el mundo de los mutantes, explicando sus poderes extraordinarios. Sin embargo, en historias más recientes, esta conexión fue nuevamente alterada, separando a Wanda de Magneto. En el universo cinematográfico Marvel, MCU, la historia de Wanda tomó un rumbo diferente, pero igualmente trágico. Huérfana a los 10 años después de un bombardeo que mató a sus padres, Wanda y Pietro se ofrecieron como voluntarios para experimentos conducidos por Hydra, bajo la supervisión del barón Von Strucker. Expuestos al cetro de Loki, que contenía la gema de la mente, los gemelos desarrollaron habilidades sobrenaturales. El trauma define el viaje inicial de Wanda. La pérdida de sus padres creó en ella un profundo resentimiento contra Tony Stark, cuyas armas fueron responsables de la destrucción de su hogar. Este odio la llevó inicialmente a aliarse con Ultron, antes de percibir sus verdaderas intenciones genocidas. La versión más reciente en los cómics revela que Wanda siempre tuvo una predisposición para la magia. En la edición Darkhold Alpha, descubrimos que la Bruja Escarlata no es una mutante común, sino una bruja nata, con acceso a poderes místicos que la colocan en un nivel completamente diferente de otros superhumanos. La conexión de Wanda con el caos y la magia es tan profunda que fue designada como un Nexus Being, un ser raro que sirve como ancla de su realidad y puede afectar el flujo de probabilidades y las líneas temporales. Esto explica por qué sus poderes crecieron exponencialmente a lo largo de los años. El elemento más importante en el origen de Wanda es cómo su poder está intrínsecamente ligado a sus emociones. Cuanto más intensa es su dolor, ira o amor, más poderosa y peligrosa se vuelve. Este aspecto es fundamental para entender las elecciones y los errores cometidos por ella a lo largo de su viaje. La trayectoria de la Bruja Escarlata en los cómics y en el MCU está repleta de arcos dramáticos que exploran los límites de su poder y la fragilidad de su salud mental. Uno de los arcos más importantes comenzó cuando Wanda se unió a los Vengadores después de romper con Magneto. Inicialmente insegura y con dificultad para controlar sus poderes, ella encontró en los Vengadores una nueva familia. Fue en ese periodo que se enamoró de Visión, un sintozoidea creado por Ultron. Este romance improbable entre una bruja y un androide es uno de los más emblemáticos de Marvel, representando la unión entre magia y tecnología, emoción y lógica. El matrimonio de Wanda y Visión en los cómics la llevó a uno de sus momentos más oscuros. Desesperada por tener hijos, Wanda usó inconscientemente sus poderes para crear dos niños, Thomas y William. Cuando descubrió que sus hijos eran solo fragmentos de una entidad demoníaca llamada Mephisto, y los perdió, tuvo el primero de sus varios colapsos mentales.
Este evento desencadenó el infame arco Avengers Disassembled, donde, dominada por el dolor y la locura, Wanda atacó a sus propios compañeros Vengadores, resultando la muerte de algunos de ellos, como Hawkeye y Visión. Luego vino House of M, posiblemente el arco más definidor del personaje. En él, Wanda reescribió completamente la realidad, creando un mundo donde los mutantes eran la especie dominante y Magneto gobernaba supremo. Cuando la verdad fue revelada, y presionada a restaurar la realidad, ella pronunció las famosas palabras "no más mutantes", reduciendo instantáneamente la población mutante global de millones a solo unos cientos. En el MCU, el arco más significativo de Wanda comienza en Vengadores, Era de Ultron y culmina en la serie WandaVision. Después de perder a su hermano Pietro en Sokovia y posteriormente presenciar la muerte de Visión a manos de Thanos, Wanda, consumida por el duelo, sometió inconscientemente a toda la ciudad de Westview, transformándola en una sitcom perfecta donde podía vivir feliz con una versión recreada de Visión y sus hijos gemelos recién concebidos. WandaVision representó un hito para el personaje, mostrando cómo su poder está ligado al trauma y la pérdida. El final de la serie la vio aceptando con reluctancia su papel como la legendaria Bruja Escarlata, un ser mitológico destinado a destronar incluso al Hechicero Supremo. En Doctor Strange en el multiverso de la locura, vimos a Wanda corrompida por el Darkhold, un libro de magia negra que amplificó sus deseos más oscuros. Su búsqueda obsesiva por una realidad donde sus hijos existieran la transformó en una antagonista formidable, dispuesta a sacrificar vidas inocentes para reunirse con sus niños. Lo que hace tan poderosos estos arcos es cómo exploran la dualidad de Wanda, una heroína compasiva que también es capaz de actos terribles cuando está consumida por el dolor. Su historia es un estudio sobre cómo el poder extremo, sin el debido equilibrio emocional, puede llevar a la destrucción. Los poderes de la Bruja Escarlata son tan vastos como complejos, evolucionando dramáticamente a lo largo de sus apariciones en los cómics y películas. Inicialmente, Wanda poseía la capacidad de manipular probabilidades a través de sus hexes, ráfagas de energía mística que podían causar eventos improbables. Si ella lanzaba un hex en un arma, por ejemplo, ésta podría atascarse o explotar. Esta habilidad fue presentada como una forma limitada de manipulación de la realidad. Con el tiempo, sus poderes se expandieron para incluir telequinesis, permitiéndole mover objetos con el poder de la mente, y telepatía, dándole la capacidad de leer pensamientos e influir en mentes. En el MCU, estas fueron sus primeras manifestaciones, vistas en Era de Ultron cuando manipuló las mentes de los Vengadores y después demostró impresionante telequinesis en Guerra Civil. El verdadero potencial de Wanda, sin embargo, reside en su magia del caos. Como se reveló en historias posteriores, la Bruja Escarlata es capaz de manipular la propia estructura de la realidad. Puede alterar las leyes de la física, crear materia de la nada, e incluso reescribir la historia del universo, como se demostró en House of M. En WandaVision, vimos el alcance sorprendente de sus poderes cuando inconscientemente creó el Hex, una anomalía que transformó Westview en un escenario de sitcom, completo con identidades alteradas para los habitantes y construcciones físicas hechas puramente de energía mágica. No solo alteró la realidad, sino que también creó vida consciente en la forma de una nueva versión de Visión. Después de aceptar su papel como la Bruja Escarlata y estudiar el Darkhold, sus poderes alcanzaron niveles aún más aterradores. En Multiverso de la Locura, demostró la capacidad de proyección astral, viajar entre realidades, poseer versiones alternativas de sí misma y enfrentar a los hechiceros más poderosos de Camartax simultáneamente. Lo que hace a Wanda verdaderamente única es que sus poderes están intrínsecamente ligados a sus emociones. Cuanto más intenso es su dolor, ira o desesperación, más devastadores se vuelven sus hechizos. Esta conexión entre poder y emoción es tanto su mayor fuerza como su mayor debilidad, haciéndola impredecible y potencialmente peligrosa, incluso para aquellos que ama. A lo largo de su turbulenta trayectoria, Wanda Maximoff formó alianzas profundas y creó enemistades significativas que moldearon su historia. Su relación más importante fue indiscutiblemente con Visión. Lo que comenzó como una curiosa amistad entre una bruja y un androide floreció en uno de los romances más emocionantes de Marvel. Visión complementaba a Wanda, ofreciéndole estabilidad emocional y un anclaje para sus poderes volátiles. Incluso después de su muerte en el MCU, el amor de Wanda por Visión permaneció tan fuerte que fue capaz de literalmente remodelar la realidad para tenerlo de vuelta. Pietro Maximoff, su hermano gemelo Quicksilver, siempre fue un pilar en su vida. Compartiendo una infancia traumática, los dos desarrollaron un vínculo inquebrantable. La muerte de Pietro en Era de Ultron fue un golpe devastador para Wanda, dejándola aún más vulnerable emocionalmente. Entre los Vengadores, Clint Barton, Hawkeye, desarrolló una relación casi paternal con Wanda, siendo frecuentemente aquel que la guiaba en los momentos más difíciles.
Fue él quien la convenció de dejar su habitación y luchar en guerra civil, recordándole que, a pesar de sus miedos, ella seguía siendo una vengadora. La relación de Wanda con el Doctor Strange es compleja. Aunque inicialmente hubo respeto mutuo por el poder del otro, las acciones de Wanda en Multiverso de la Locura los colocaron en ruta de colisión. Strange representaba todo lo que la magia ordenada de Kamartag defendía, mientras Wanda abrazaba el caos y el instinto. En cuanto a los antagonistas, pocos fueron tan significativos como Agatha Harkness. Antigua bruja con siglos de experiencia, Agatha inicialmente se presentó como mentora de Wanda en los cómics, ayudándola a controlar sus poderes. En el MCU, sin embargo, asumió un papel más siniestro, manipulando a Wanda en WandaVision en un intento de robar sus poderes. Irónicamente, fue Agatha quien reveló a Wanda su verdadera identidad como la Bruja Escarlata. Thanos merece mención especial por haber forzado a Wanda a destruir la gema de la mente, y consecuentemente a Visión, solo para revertir el tiempo y matarlo nuevamente frente a ella. Este acto de crueldad cimentó a Thanos como uno de los mayores causantes de sufrimiento en la vida de Wanda. Por último, está su compleja relación con Magneto. Aunque la conexión padre-hija ha sido reescrita varias veces en los cómics, la influencia de Magneto sobre Wanda es innegable. Él representa el camino que ella podría seguir si se rindiera completamente a la amargura y el resentimiento contra un mundo que frecuentemente teme y odia a aquellos con poderes extraordinarios. El viaje de la Bruja Escarlata es, en esencia, una poderosa metáfora sobre dolor, pérdida y el costo del poder ilimitado. De una joven traumatizada en Sokovia a una de las entidades más poderosas del multiverso, Wanda Maximoff continúa siendo uno de los personajes más fascinantes y moralmente complejos de Marvel. Su poder de alterar la realidad refleja su incapacidad de aceptar la realidad de sus pérdidas. Cada vez que Wanda perdió a alguien que amaba, sus padres, Pietro, Visión, sus hijos, su poder creció proporcionalmente a su dolor. Es una trágica ironía que cuanto más poderosa se vuelve, más devastadoras son las consecuencias de sus acciones, creando un círculo vicioso de poder y sufrimiento. En cuanto al futuro de la Bruja Escarlata, varias teorías intrigantes emergen. Aunque su aparente sacrificio en Multiverso de la Locura sugirió su muerte, pocos creen que una entidad de su poder pueda realmente morir de forma permanente. Una teoría particularmente interesante sugiere que Wanda podría regresar como una fuerza fundamental del universo Marvel, similar al Fénix, representando el poder del caos en oposición al orden. Esto abriría posibilidades para explorar el concepto de Nexus Beings y cómo estos seres afectan al multiverso como un todo. Otra teoría especula que el verdadero destino de Wanda está ligado a la futura introducción de los mutantes en el MCU. Como personaje históricamente asociado tanto a los Vengadores como a los X-Men, Wanda podría ser el puente perfecto entre estos mundos. Su poder de alterar la realidad podría incluso ser la explicación para la súbita aparición de mutantes en el universo cinematográfico. Quizás la teoría más esperanzadora es que Wanda finalmente encuentre redención y paz. Después de causar tanto sufrimiento debido a su propio dolor, un viaje de aceptación y control podría transformarla en la heroína que siempre tuvo potencial para ser. Independientemente del camino que Marvel elija para la Bruja Escarlata, una cosa es cierta: pocos personajes capturan tan perfectamente la complejidad de la condición humana, el deseo de amor, el miedo a la pérdida y el peso aplastante del poder sin límites. En un universo de dioses y monstruos, es la humanidad quebrada de Wanda lo que la hace verdaderamente inolvidable.